Buenas noches. Esta es la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Mi nombre es Miranda Díaz Blanca María Eugenia. Mi facilitadora es la profesora Samantha Lucía de Río Galván. Soy del grupo M14C3G15-068. Vamos a continuar con esta presentación. Bueno, en esta diapositiva vamos a explicar un poco de las familias en la tabla periódica. Las familias de los elementos químicos son columnas verticales que se enumeran del 1 al número 18 o del 1A al 18A. Pero lo que pasa aquí, por ejemplo, la familia 1A, que es esta que vemos aquí, nos indica que son las familias de los metales alcalinos. Es esta parte que vemos aquí, la 1A. La familia 2A es la familia de los metales alcalino-térreos. De ahí nos pasamos a lo que es la familia 3A. Y son los metales térreos, que son estos. Ahorita estamos manejando las familias A. Después de ahí nos vamos con la familia 4A, que es la familia de los carbonoideos o los carbones. Carbonos. La familia 5A, es la de los nitrogenoides o el nitrógeno, con la que comenzamos, el nitrógeno, que es esta. La familia 6A es la familia del oxígeno o los calcógenos, que son estos, calcógenos. La familia 7A son los halógenos, estos. Y la última, que es la 8A, es la de los gases nobles, que son estos. Todas estas familias varían su número de valencia. Por ejemplo, la de los metales alcalinos, su valencia es de 1 positivo. La de los alcalino-térreos, su valencia es de 2 positivo. Los térreos son 3 positivo. Los carbonoideos son de más 2 y más 4. Los nitrogenoides, o que son el nitrógeno, son desde el positivo 1 hasta positivo 3, positivo 5 y negativo 1. Los calcógenos o el oxígeno son desde el menos 2, más 2, más 4 y más 6. Esos son sus números de valencia. Los halógenos, sus valencias van desde el menos 1, más 3, más 5 y más 7. Y los gases nobles, que son estos, no tienen ninguna valencia. Su valencia sería 0. Las familias de los metales de transición, que son estos, se identifican por tener la letra B. Estos los vamos a identificar desde el escandio, la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la del magnesio, la del hierro, la del cobalto, níquel, cobre y zinc. Estos metales de transferencia van desde el 1B hasta el 7B. Se caracterizan por ser elementos de transición. Su valencia varía según los elementos. Estos metales son dúctiles y maleables. Son duros y buenos conductores de calor y de energía, que son estos. Esto estamos hablando de las familias. Y bueno, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente diapositiva.
diapositiva vamos a explicar la división por periodos en la tabla periódica. Los periodos se ordenan en grupos o en filas más bien horizontales. Van del 1 al 7 en líneas horizontales, como ya lo menciono. Se ordenó en base al número atómico y sus propiedades químicas son semejantes y se encuentran situadas una cerca de la otra. Las filas horizontales comienzan desde la 1, que es la que está en el H, que es el hidrógeno, y continúa con el helio. Son filas del 1 al 7, como ya lo mencionaba. Por ejemplo, la fila 1, que es la de como el hidrógeno, tiene 2 elementos. La fila 2 tiene 8 elementos. La fila 3 tiene igual 8 elementos. La fila N tiene 18 elementos. La fila 5 tiene 18 elementos. La fila 6 tiene 32 elementos. Esta incluye algunas tierras de la parte de abajo de la tabla periódica, las que están aisladas. Y la última fila, la fila 7, contiene 19 elementos, que también tiene algunas tierras de la parte de hasta abajo de la tabla periódica. Es así como se clasifican por periodos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, en esta diapositiva vamos a explicar el número atómico. El número atómico es los elementos, como bien decíamos anteriormente, el átomo es la parte más pequeña del elemento, que no se puede dividir, como nos los explicaban las teorías de Dalton. El átomo se forma de electrones alrededor del núcleo, con neutrones y protones. Los átomos tienen diferentes cantidades de protones y electrones. Y este número atómico que nos indica cada elemento de la tabla periódica es la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo de un átomo. Y así podemos ordenar los elementos químicos. Por ejemplo, en la fila número 1 de los periodos encontramos al hidrógeno. El hidrógeno tiene un número atómico de 1. El helio tiene un número atómico de 2. El litio, un número atómico de 3. El berilio, 4. El boro, 5. El carbono, 6. Y así sucesivamente van aumentando los números atómicos en la tabla periódica. Cuando un átomo no es alterado, se dice que es electrónicamente neutro. Además de que el número atómico en todos los elementos de la tabla, en los cuadros, se coloca como subíndice al lado izquierdo del símbolo del elemento. Es así la clasificación del número atómico o la cantidad de protones y electrones que nos indican. El símbolo químico en la tabla periódica es un signo abreviado que nos permite reconocer un compuesto o elemento químico. Tal es el caso, por ejemplo, aquí tenemos la Fe, que sería Fe. El nombre del elemento es el hierro. Estas palabras, o más bien abreviaturas, forman parte o provienen de las letras griegas, del latín, del francés, del inglés, del ruso o del alemán. Es por eso que el hierro, por ejemplo, en este caso, no empieza con la H o con la I, sino que empieza con una F y una E.
La letra o el símbolo químico se coloca con mayúscula la primera letra y la segunda con letra minúscula. En ser un caso, por ejemplo, ¿no? Fe. Cuando es el caso del hidrógeno, únicamente se coloca la H. En el caso del boro, se coloca nada más la B mayúscula, pero esas letras siempre son mayúsculas. Entonces, cuando es una abreviatura de 2 letras, la primera va a ser mayúscula y la segunda letra va a ser minúscula. Este sería nuestro símbolo químico, que es el nombre del elemento que le vamos a dar a nuestra tabla periódica. En esta diapositiva vamos a hablar de la masa atómica. La masa de un átomo es la masa total de protones y de neutrones que se encuentran en un solo átomo, mientras este esté en reposo, ya que puede definirse como peso atómico también, y el peso varía dependiendo de la gravedad. Según Dalton, uno de los químicos que hablaron, fue uno de los primeros que hablaron y desarrollaron una teoría. En él dice, en su teoría, nos menciona que los elementos se conforman de átomos. Los átomos, como ya habíamos mencionado, son partículas muy pequeñas con cargas negativas en la parte de adentro. Y los átomos pertenecientes a un número de elementos son iguales o dichos átomos son diferentes a los que posee cualquier otro elemento y se distinguen por su peso atómico. Estas teorías fueron dichas por Dalton y experimentadas por él. Aquí lo vemos en la masa, aquí tenemos el símbolo en la parte inferior del elemento, nos indica que es la masa atómica. Por ejemplo, esta que es del carbón, nos indica que tiene 12.01 de peso atómico. Bueno, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Primero vamos a mencionar qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico. Básicamente los elementos que se encuentran en los compuestos orgánicos están formados obviamente por átomos, pero estos, su principal componente es el carbono y el hidrógeno. Estos compuestos orgánicos son altamente volátiles. También pueden sufrir de una combustión. A la más mínima chispa pueden prenderse. Y también otro de los elementos que contiene es el hidrógeno. Entonces, al haber esto se produce un vapor de agua o un dióxido de carbono u otros gases. Los compuestos inorgánicos no tienen átomos de carbono, ni siquiera enlaces de hidrógeno o carbono, como lo menciono aquí. Sus átomos se vinculan mediante enlaces iónicos, un átomo metálico y un átomo no metálico. Estos son buenos conductores de electricidad, los compuestos inorgánicos. Son de baja volatilidad y combustión también, y tienen puntos de ebullición y fusión altos. Como lo comento, son los compuestos inorgánicos son buenos conductores de electricidad, a lo que los orgánicos no. Entonces, pues es importante saber clasificarlos para saber a qué nos estamos enfrentando, porque básicamente son elementos que son muy importantes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un caso de ellos es el agua, como lo menciono aquí, y el dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono y el agua importantes para el ciclo de vida de las plantas, y no solamente de las plantas, que vendría siendo la fotosíntesis. Entonces también para nosotros es muy importante conocer estos compuestos. Además de que convivimos con ellos todo el tiempo.
Por ejemplo, tenemos como orgánicos, como ejemplos, pues pudiera ser la madera, algunos diamantes, proteínas en los alimentos, azúcares, el alcohol. Todos estos son compuestos orgánicos, y los componentes inorgánicos, pues ahí vendría siendo el agua, el bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono, ya mencionados, el ácido cítrico y el amoníaco. Muchos de estos productos los podemos encontrar en artículos de belleza, en artículos de limpieza, cloro, pino, medicamentos. También podemos utilizarlos en la sal con la que cocinamos, o simplemente la gasolina para prender un coche, el petróleo. Entonces, pues por eso es importante la clasificación y conocer básicamente que son volátiles, que no son volátiles, que son que se prenden fácilmente por la combustión al contener elementos de carbono e hidrógeno. Entonces, es por eso la importancia de conocer estos elementos. Continuemos con la siguiente diapositiva. Ahí pues pongo ilustrados algunas imágenes. Aquí en esta diapositiva pues únicamente ilustro 3 ejemplos de compuestos orgánicos. Como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, es el petróleo, gases, jabones de tocador, cloros, detergentes y carbohidratos que se encuentran en algunos alimentos. De ejemplos inorgánicos tenemos también ya mencionado la sal, los amoníacos, que se encuentran también en algunos artículos de limpieza, y ácido sulfúrico, entre muchos otros, ¿no? Como ya lo había mencionado, el nitrógeno, agua, bicarbonato de sodio, dióxido de carbono, ácido cítrico. Esos los encontramos también en medicamentos de consumo diario o de consumo del ser humano ocasional. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Es importante en esta pregunta que nos dice, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Pues siento que es muy importante ordenarla, más bien conocer en qué forma está ordenada, clasificada por elementos químicos, por simbología, masa, número atómico y valencia. Es saber en qué grupos o periodos están también ordenados, qué elementos se encuentra en cada familia y en qué periodo. Nos es muy útil para trabajos escolares, para los químicos que ya están estudiando al nivel, a lo mejor una licenciatura en una rama de la química, y para nuestra vida y entorno diario, pues todo lo que nos rodea está hecho a base de química, como bien lo mencionaba en las diapositivas anteriores. El oxígeno, simplemente que respiramos, el agua, el helio, por ejemplo, ahora en los globos, ¿no?, que utilizamos, el carbono, que es un elemento que puede ocasionar un incendio, y así mucho, el aluminio, todo en nuestro entorno, en nuestra vida, son elementos de la tabla periódica que utilizamos diario. Por eso pues es importante conocer un poco de química y principalmente de la tabla periódica. Bueno, esta fue mi presentación. Como lo comento, mi nombre es Blanca María Eugenia Miranda Díaz.
Hasta luego.